en unos minutos, porque el día de hoy vamos a platicar acerca de la prisión preventiva oficiosa. Entre las reformas y sobre todo las modificaciones que plantean hacer en la Cámara de Diputados es la desaparición de la prisión preventiva oficiosa. ¿De qué se trata? El día de ayer la Fiscalía General de la República incluso hizo un llamado a la Suprema Corte de la Justicia para que se manifieste y sobre todo para que opine al respecto. Pero bueno, ¿de qué se trata? Y usted seguramente, nuestros amigos que nos escuchan en la radio, que nos escuchan a través de nuestros streaming, de nuestras redes sociales, se preguntará, ¿y a mí en qué me afecta o me beneficia? Bueno, pues escuche, vamos a platicar con el doctor Simón Herrera Bazán. Él es abogado penalista, académico. Y bueno, doctor, de pronto cuando escuchamos esto de la prisión preventiva oficiosa, pues parecería un término un poco complicado, sobre todo un término legal que usan los abogados, pero es algo que muchas familias en este momento seguramente están padeciendo por la detención de algún familiar. Gracias y bienvenido. Gracias por la oportunidad de platicar con usted. Muchísimas gracias, Miguel. Es un gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Y pues sí, efectivamente, pues ya es un término que pronto va a estar en desuso. La prisión preventiva oficiosa, el término oficioso significa, en pocas palabras, automático. ¿En qué momentos procede la prisión preventiva oficiosa? Para determinados delitos que están establecidos tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre tantos, son delitos graves, como es el caso del homicidio doloso, la violación, feminicidio, cualquier otro delito sexual cometido en contra de personas menores de edad, entre otros delitos, secuestro, por ejemplo. Aquí, esta es una parte que es la que ha llamado la atención, doctor, que sabemos que se permite lo que se le conoce como la famosa libertad bajo caución o la libertad bajo fianza cuando son delitos no graves. Pero cuando ya hablamos de que un probable asesino, que un probable secuestrador, que un probable violador puede obtener y enfrentar su proceso en libertad, esa es la parte que para muchos no termina de convencer, y hablo específicamente del caso de las autoridades. Claro, aquí el tema es, primero, distinguir que ya no existe la libertad bajo caución desde 2016 que entró nacionalmente el sistema penal acusatorio adversarial, sino ahora es distinguir entre lo que es la prisión preventiva oficiosa para estos delitos considerados como graves o este catálogo y lo que le llaman prisión preventiva justificada, que más bien debe considerarse como una prisión preventiva necesaria. En este caso particularmente hay un tema muy importante porque efectivamente estamos de acuerdo que si una persona está vinculada a proceso, sometida a un proceso penal por la comisión de un delito, como es el caso del secuestro, y además existen todas las pruebas en su contra para poder determinar esa responsabilidad, eso se contrapone con el derecho humano a la presunción de inocencia, Claro. porque como también hay personas que sí la deben y que merecen tener una pena de prisión, también hay personas inocentes a quienes se le fabrican carpetas, delitos, que se les quieren afectar de una u otra manera y que son personas que no merecen estar en prisión de manera cautelar. Porque aquí justamente el problema que distinguimos es, bueno, es que tenemos una persona que acusan de secuestro, pero pues no sabemos si lo hizo o no lo hizo, pero mientras tanto que se quede en prisión. Y justamente lo que rechaza los tribunales federales, la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es precisamente ver esta prisión preventiva como medida cautelar como un anticipo de pena, que es justamente lo que se pretende evitar y ya la Corte Interamericana se ha referido al respecto. Uno de los temas que decía la Fiscalía General de la República es que existe la posibilidad, que lo ven también como un riesgo, de que 60,000 presuntos delincuentes, y digo presuntos delincuentes porque al final ninguno de ellos estaría sentenciado en ese momento, podrían obtener su libertad. E insisto, estamos hablando de presuntos homicidas, presuntos secuestradores, presuntos violadores y una orden de delitos de los cuales pues normalmente no se les permitía pues esta opción de libertad. Correcto. Sí, es lo que no solamente lo ha dicho la Fiscalía, sino también incluso los mismos gobernadores de diversos estados de la República también lo han manifestado esa preocupación. Y es como mencionas, ¿no? Personas que dicen que son presuntos, pero antes de presuntos delincuentes son presuntos Claro. inocentes, que eso es lo primero que dice la Constitución. Entonces, sí es cierto que es difícil entenderlo de esa manera, que pues una persona acusada de un homicidio, un feminicidio, que es algo que azota a nuestra sociedad,
digas, oye, es que ¿cómo es posible que vinculado a procesos todavía esté en libertad? Pero aquí el tema de la prisión preventiva no es propiamente como un anticipo de pena, sino la prisión preventiva se maneja cuando no existen otras medidas cautelares que puedan verificar, en primer lugar, que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia. En segundo lugar, que no signifique un riesgo para víctimas, testigos o la comunidad. Y en tercer lugar, que no signifique un riesgo de obstaculización del proceso. Entonces, si no veo que existe riesgo de fuga, riesgo a las víctimas, riesgo a la comunidad, entonces, y además que este riesgo sea máximo, entonces sí podemos proceder con una prisión preventiva. Pero en este caso, si tenemos una persona acusada de un delito, supongamos violación, en donde se le diga, sabes que no te puedes acercar a la víctima, sí puede estar en libertad en lo que se resuelve su juicio, porque todavía no está decidido a nivel sentencia que esa persona merezca estar en prisión. Hasta entonces se dicta una sentencia que se afirme, que diga, tú eres responsable penalmente, es entonces que tiene que compurgarse la pena. Aquí otra parte de la discusión, y aquí es en donde yo, por ejemplo, lo que he observado en estos años como periodista, y sobre todo también que ahí he revisado algunas cuestiones de seguridad y justicia, es el trabajo del Ministerio Público, doctor. Sí. El trabajo del Ministerio Público, porque al final hay jueces que liberan delincuentes o que se pueden tardar. Hoy platicaba con la señora Isabel Miranda de Wallace, del caso Wallace, porque después de 15 años ya le otorgaron la libertad a Brenda Quevedo, que es una de las involucradas en el homicidio y secuestro de su hijo. Y la señora Wallace estaba pues enojada, molesta por esta situación, pero yo le decía, no ha sido sentenciada. En 15 años no ha sido sentenciada. Entonces, de pronto uno se pregunta, ¿cuál es el trabajo del Ministerio Público? Y en esa parte nadie revisa, y en esa parte nadie intenta modificar. Recordarle a nuestros amigos, y bueno, por supuesto, ayúdeme a recordárselo usted, el Ministerio Público es el responsable de meter a los delincuentes a la cárcel y comprobar que cometieron un delito. Ahí es en donde me parece que está fallando, no sé cuál sea su opinión. Sí, efectivamente. Igualmente, pues, obviamente en el ejercicio profesional uno puede observar que efectivamente hay carpetas de investigación no bien integradas y el problema también se versa en que en algunos lugares pues el Poder Judicial subsana esas deficiencias o las pasa por alto, que finalmente terminan en una consecuencia de puestas en libertad por los tribunales de la Federación, que no es algo reprochable a ellos, sino simplemente es pues lo que es la justicia, ¿no? Y justamente la justicia significa que cada quien cumpla con sus funciones. Uno como abogado, en este caso, de mi caso particular, como somos abogados particulares, pues tanto defendemos como víctimas como personas imputadas de un delito y tenemos que apoyar al Ministerio Público precisamente en reunir todos los elementos para que se defina de manera justa qué es lo que sucede, porque el juez está totalmente imposibilitado de subsanar o de reunir más pruebas que el Ministerio Público no realizó. Y efectivamente lo que podemos ver tanto en un tema de responsabilidad penal, ya en una sentencia definitiva, o incluso para una medida cautelar, es que insuficientemente no integran bien las carpetas de investigación, ya sea por negligencia, ya sea por exceso de trabajo, o pues incluso porque no existen pruebas para poderlo demostrar de esa manera. Entonces, pues efectivamente, si es un asunto en donde dicen, es que tenía todo en su contra, sí, sí me realizó un delito, pero no lo pusieron en libertad, pues efectivamente eso seguramente se debió a una deficiente integración de la investigación Claro. por parte del Ministerio Público. Y efectivamente, esto concuerdo contigo, el trabajo de todos, incluyéndonos a nosotros como abogados particulares, es que nosotros tenemos que aportar todas las pruebas necesarias, no esperar a que el juez nos haga la chamba, ¿no? Sino al contrario, que nosotros tengamos todos los elementos de responsabilidad para poderlo cumplir. Y esa es parte de la fiscalía que tiene esa obligación concreta de reunir todos los elementos de prueba. Que en algunas fiscalías lo hacen, sí. Que en algunas otras fiscalías no lo hacen, también. Y aquí el problema, pues evidentemente, es que no todo es culpa del juez, o a veces ni Claro, siquiera es culpa del juez, no, sino por por supuesto. una ineficiente investigación. Por supuesto, y me parece que esa es una de las partes primordiales. Y para concluir, les robo un minuto más de su tiempo. Eliminar la prisión preventiva oficiosa, como se pretende,
garantiza a que el inocente obtenga justicia, la víctima tenga justicia y que el responsable verdaderamente pague, ¿en verdad eso es lo que se necesita o estamos volteando solamente a uno de los muchos graves problemas que tiene la impartición y procuración de justicia en este país? Aquí el problema de la prisión preventiva oficiosa no es que si se debe o no eliminar en la Constitución, sí se debe eliminar. Y no porque lo diga yo o porque lo esté proponiendo diversas autoridades, sino porque ya nos lo ordenó la Corte Interamericana de Claro. Derechos Humanos. Ya no tenemos otra opción. No es algo que la Suprema Corte vaya a decir, pues lo valoro o no lo valoro. No, tenemos que cumplirlo. El problema, yo creo, es que el país no está listo para esta eliminación. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues a marcha forzada, capacitar a los operadores jurídicos, más todavía, porque hubo capacitaciones amplias previo al sistema acusatorio y ahora se han dejado por un lado. Y también es muy importante esa capacitación continua en integración de carpetas, en la forma de impartir justicia. Aquí la Constitución nos dice que es obligación de las autoridades proteger al inocente y que el culpable no quede impune, que son cosas que están como contradictorias la una con la Sí. otra. Sin embargo, precisamente eso significa, si veo que en el caso particular, porque todo esto es casuístico, no es decir, a todos los secuestradores, porque cada caso es particular, si esta persona la tengo ubicada, se está presentando, está atendiendo sus asuntos, mis citaciones ministeriales, tiene un arraigo domiciliario, no significa un riesgo, no tengo por qué tenerla en la cárcel, sin importar el delito, que eso es la parte importante. Ahora, si es una persona que es peligroso, que ha afectado a la sociedad, que precisamente ha tenido estas acciones, es que el Ministerio Público tiene la obligación de demostrarle ante el juez de decir, oye, esta persona no cumple con esa presunción de inocencia y de manera precautoria necesito tenerla en prisión. Es riesgo de fuga porque no lo ubico, no tengo domicilio, ha variado su identidad, es un riesgo para las víctimas, para los testigos, para la comunidad, o es un riesgo para el propio proceso. Claro. Entonces el juez así lo va a valorar, ya con la información que el Ministerio Público le menciona, y no es información de dicho, sino objetivamente comprobable, para que el juez entonces de manera justa y de manera sustentada, fundada y motivada, pueda determinar esta persona debe estar en prisión hasta que se resuelva su situación Claro. jurídica en definitiva, porque la prisión preventiva no está prohibida como tal. Lo que está prohibido es que automáticamente, si yo te acuso de un delito que probablemente cometiste o no cometiste, ya vas a estar en prisión. Y estamos hablando de 1 año y medio en prisión cuando ni Por lo siquiera menos. tuvo vela en ese entierro. Por eso no estamos del todo listos, pero entonces tenemos que enfocarnos para estar listos porque esto ya es inminente. Pues sin duda va a ser un gran tema, si nos lo permites, vamos a estar en comunicación, doctor, para estar platicando al respecto y para tratar de entender un poco más esta impartición y procuración de justicia. Y nada más para cerrar, en México seguimos con el 99% de impunidad. Solo 1 de cada 100 delitos se castiga. Doctor Simón Herrera Bazán, muchas gracias. Al contrario, Miguel, gracias a ustedes y aquí pendientes. Muchas gracias.